Y bueno, hoy continuamos la segunda parte del tema, ¿verdad?, que nos proponimos la semana pasada comenzar, los rivales del Señor soberano. Y hoy terminaremos esta segunda parte, si Dios lo permite. Al entrar debió de haber recibido un boletín. Si no, le animo a que levante su mano o tome de pie. Uno lo sugiere, con gusto le puede hacer llegar un boletín en el cual puede ver el bosquejo, puede ver las notas y puede seguir el lineamiento de mensaje del sermón de esta mañana. Más vale prevenir que lamentar. ¿Ha escuchado ese dicho, verdad? Conocido para nosotros, nuestra cultura latinoamericana. Más vale prevenir que lamentar. Y significa que es necesario ser precavido para evitar problemas futuros. Después la factura o las consecuencias de nuestra decisión va a ser mayor si no hubiésemos escuchado las palabras de un consejo o obedecido un reglamento, viceversa. Más vale prevenir que lamentar. De la misma manera, ¿verdad? Más vale entender que saber. Más vale entender que saber. Porque uno puede saber, tener conocimiento, pero ese saber o ese conocimiento no afecta nuestras decisiones. Sería una pérdida de conocimiento. Sería una pérdida de saber y no entender cómo poder aplicarlo, no entender cómo que ese entendimiento transforme nuestras decisiones o acciones. Por lo tanto, la idea principal de este sermón es: más vale entender que saber, ya que el entendimiento previene tener que lamentar. El entendimiento previene tener que lamentar. Mire, la realidad, al estudiar el libro de Apocalipsis, nos hemos encontrado que Satanás, el adversario de Dios, odia a los cristianos, odia a los seguidores de Cristo. Todos aquellos que aman y se pretenden seguir a Cristo y sus enseñanzas deben nunca olvidar estas palabras: Satanás te odia. Satanás me odia a mí. Él quiere sabotear nuestro amor por Dios y por los demás. Él quiere tentarnos hacia una catástrofe moral o quizás vernos escoger un estilo de vida en lugar de caminar con el Señor Jesucristo. Satanás nos odia. Y ya sea que nosotros fallemos o no, Él está listo para acusarnos delante de Dios. Si pasamos la tentación, Él mira hacia adelante ya poniendo una estrategia cómo hacernos caer y planear su próximo ataque. Satanás nos odia con una pasión incansable. La mayoría de las veces sus métodos son indirectos, es decir, establece trampas morales en el mundo en el cual nos trata de guiarnos, ¿verdad?, de tentarnos, de animarnos, ¿verdad?, a algo que completamente nos engaña o nos toma por sorpresa. Esa es su estrategia, esa es la manera que opera. La Escritura nos dice que Satanás se presenta como un ángel de luz, no se presenta tal como él es, y lo hace para engañarnos con el propósito de destruir a sus víctimas que ni sospechan de su ataque. Él solo tiene que a veces sentarse hacia atrás y mirar y burlarse de la gente que va directamente a sus trampas y cae como anillo al dedo. A veces implementa métodos más directos, como en la guerra espiritual. Nos da tentaciones específicas, listas para engañarnos, listas para atraparnos. Y la verdad es que si Dios lo permitiese, Satanás desataría todo su arsenal completo en contra de la humanidad, usando tanto ejércitos espirituales como físicos
a lo largo de la faz de la tierra para destruir a todos los hombres, mujeres y niños. El imperio malévolo final de Satanás se ha estado esparciendo por miles de años ya, desde el jardín del Edén. Y su influencia, ¿verdad?, ha sido enmascarándose como un ángel de luz, como un agente inocente que no daña a nada. Satanás muy raramente expone su carácter demoníaco o malévolo. Y lo mismo es para su imperio malévolo o demoníaco a la luz de la verdad. Pero un día vendrá, un día viene, en el cual Dios va a remover su poder restringidor de la tierra. Y Satanás va a ser permitido correr, hacer y deshacer violentamente por una temporada breve, por un tiempo breve. Pablo, el apóstol Pablo, nos escribe sobre esta restricción futura removida en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8, que nos dice: y ustedes saben qué es lo que lo detiene, hablando de Satanás, de esta fuerza detrás, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía o impiedad ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que él que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de la anarquía o el impío, el hombre de impío, será dado a conocer. Es en ese tiempo de decepción y destrucción en el cual va a arruinar este planeta en el cual usted y yo vivimos. Y aún entonces los actos o las acciones de Satanás serán de un villano desesperado, quien sabe que su tiempo es corto. Y a lo largo del tiempo, de las edades, gente ha jugado con o ha caído en las trampas del adversario. Y ha caído en uno de dos errores. Y quizás esto describe a usted esta mañana a dos extremos. Una, la cual es ser incrédulo, de no creer. Incredulidad hacia la existencia de ángeles malvados, ángeles caídos. Ese es un extremo. O del otro extremo, de creer y sentir un sentido o un interés excesivo en ellos. Y darles o atribuirles más de lo que es apropiado. El pastor Swindoll dice lo siguiente con respecto a esto: el entendimiento de Satanás, el cual es ni todopoderoso o omnipotente, ni incompetente o impotente, nos ayudará a nosotros a entender y abrazar los obstáculos reales que nosotros enfrentamos al luchar contra este imperio malévolo. Digo en su forma actual porque es importante entender la habilidad de Satanás de desatar su furia hacia la gente o el pueblo de Dios, en el cual quien limita es limitada durante esta era actual. Un día el imperio de Satanás será permitido atacar al mundo con toda su fuerza antes de que se caiga o venga la venida de Cristo. Esa es la realidad que nosotros encontramos. Esta mañana, ¿verdad?, vamos a encontrarnos con esta realidad en el cual más vale entender que saber, ya que el entendimiento previene tener que lamentar. Hoy estaremos observando e interpretando los textos bíblicos del Apocalipsis a Juan, capítulos 12 al 13. Y en esta segunda parte de esta cuarta división propuesta del libro de Apocalipsis, que hemos titulado Los rivales del Señor soberano, Juan ahora escribe una serie de visiones, las cuales describen al mundo y este imperio final malévolo de Satanás, en el cual a través de este reino malvado, Satanás
se opondrá ferozmente a Cristo, a su pueblo y a Dios mismo. Estaremos descubriendo los rivales del Señor soberano y cómo nosotros hoy en día podemos responder correctamente. Y encontraremos tres cosas en el texto bíblico esta mañana. Primero, exponiendo el último imperio del mal. Segundo, exponiendo a la primera bestia. Y tercero, exponiendo a la segunda bestia. Así que abran sus Biblias conmigo esta mañana, ya sea en un dispositivo electrónico o ya sea una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 12 del Apocalipsis a Juan. Es el último libro de la Biblia, el capítulo 12, y vamos a comenzar a leer del versículo 1 en delante. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 en delante. Y vamos a ver exponiendo el último imperio del mal. En esta nueva escena que vamos a ver aquí en el versículo 1 del capítulo 12, aparece esta palabra griega, una gran señal va a aparecer en el cielo. La palabra griega utilizada es Simeón, la cual indica una marca, un símbolo que conlleva un significado especial, ¿verdad? Y nos apunta hacia algo fuera o más allá de nosotros. Y esta nueva visión vamos a ver que va a contener muchos símbolos, muchos personajes simbólicos, y nos va a apuntar a personas reales o a eventos reales en la historia, tanto del pasado como el futuro que están por venir. Y nos vamos a familiarizar, ¿verdad?, con al menos 5 personajes o 5 grupos de personajes que van a aparecer aquí en Apocalipsis 12. Así que saque su lupa de investigador, de estudiante bíblico, para ver estos 5 personajes que van a surgir en el capítulo 12. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender la significancia de este drama violento que va a suceder, de juicio y de redención a la vez. Dice así el versículo 1 del Apocalipsis a Juan, capítulo 12. Dice lo siguiente, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero síganme en la traducción que tengo disponible. Dice lo siguiente: entonces fui testigo de un suceso, una señal de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Versículo 3. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que lo cuidaran durante 1260 días. Palabra de Dios. En esta visión vemos, ¿verdad?, en resumen, la primera venida de Cristo. Vemos aquí, ¿verdad?, un remanente justo de Israel en el primer siglo estaba esperando anticipadamente la venida del Mesías. Podemos ir a Lucas, la primera parte de Lucas y Mateo, ver esto, que los miembros de este remanente judío, no solamente María y José, pero personajes como Simeón o Ana, quienes estaban esperando la venida del Cristo, el Mesías, y regocijarse en su venida. Pero aún en el nacimiento de Cristo sabemos que se encontró grande oposición, especialmente del rey Herodes, el gran Herodes, quien trató de destruir al niño. Escuchamos esta historia típicamente en la época de Navidad, y muchas veces nos saltamos esa historia, que este rey malvado que estaba gobernando sobre los judíos, su plan era de destruir
a la venida de este rey. De hecho, a través de toda la vida de Cristo, Satanás utilizó distintos y numerosas personas o individuos para tratar de oponerse a la misión de Cristo, para poder destruir finalmente al Mesías. En el fin sabemos que el Hijo de Dios emergió de este mundo victorioso y de tal manera heredó toda la autoridad en el cielo tanto como en la tierra. Como vemos en Mateo 28, Jesús termina su ministerio dando una comisión a sus discípulos y afirma: toda potestad, toda autoridad me es dada a mí. Y toda la historia entonces de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, nos representa, ¿verdad?, el nacimiento de este hijo varón y de su ser, quien es arrebatado o es tomado de regreso al trono de Dios cuando asciende de sus discípulos. De los versículos 5 al 6 que acabamos de leer del capítulo 12, vemos cómo entonces la perspectiva cambia ahora en tiempo hacia adelante. Si esto fuera una película, nos pudiéramos imaginar, ¿verdad?, las primeras palabras de la pantalla donde dice, ¿verdad?, miles años después. Y eso es lo que sucede después del versículo 4 en adelante, donde describe ahora esta siguiente escena. Y vemos, ¿verdad?, la historia completa de la iglesia, cerca de 2000 años después de Cristo, que no se habla nada al respecto, al menos en este pasaje, simplemente se salta sobre ello. Y una pregunta que debemos de hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, el énfasis en el libro de Apocalipsis, recuerde, no es lo que le sucede a la iglesia en ese tiempo actual, sino lo que le sucederá a la nación de Israel y a los creyentes gentiles durante la futura tribulación que vendrá. Segundo, por causa que de la iglesia, desde el día del Pentecostés, que los cuales los apóstoles estaban esperando en el aposento alto, fueron unidos espiritualmente con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Es por eso que se les manda a ellos que esperen antes de ir y testificar del nombre de Jesús y de las obras de Jesús. Por lo tanto, esto implica que todos los seguidores de Cristo, todos los cristianos, entonces ahora comparten en el mismo destino de Cristo. El mismo destino de Cristo ahora se convierte en nuestro destino como cristianos. Compartimos eso. Y por lo tanto, así como el hijo varón que acabamos de leer, descrito aquí, que no nos dice más información, que fue nacido de esta mujer y que fue arrebatado al cielo, al trono, delante de la presencia de Dios. Y así como Cristo le sucede eso y compartimos nosotros el mismo destino, de la misma manera es un caso para justificar el arrebatamiento, en el cual, así como este hijo varón es rescatado de la ira o del ataque de Satanás, del dragón, y rescatado de esa ira terrenal, así creemos que la iglesia también será arrebatada, ¿verdad?, hacia Dios, rescatada de la ira venidera de esta tribulación que habla Apocalipsis. Podemos ir más a fondo en otras clases sobre esto, ¿verdad? Pero cabe que ver el versículo 26, empieza a describir lo que le sucede entonces a este remanente, a estos individuos de Israel, en los cuales ya hemos visto previamente, ¿verdad?, que va a haber una serie de 144,000 de 12 tribus de Israel, en los cuales van a ser sellados por protección. Y van a tener un llamado especial por Dios. Y vemos entonces bajo el símbolo de la mujer que está empreñada, embarazada, cómo entonces Dios va a tomar cuidado especial de esta mujer, Israel, la nación representando, el símbolo representando a la nación de Israel. Y vemos entonces cómo Israel durante esos últimos 1260 días, y si hacemos nuestras matemáticas, dividimos 360 días entre los 1260, le va a dar aproximadamente 3 años y medio. Provee en este tiempo un lugar de protección en el desierto.
para protegerla durante este periodo intenso de juicio y de ira. Continúe conmigo en el versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Versículo 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, porque el terror o el ay vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Vemos aquí, ¿verdad? Ahora Apocalipsis 12 nos revela dos conflictos grandes. Uno en el cielo, uno en la tierra. Aunque son distintos, vemos que estas batallas están íntricamente relacionadas. Es decir, durante el primer conflicto observamos el encontrón entre Satanás o el dragón en contra del arcángel Miguel, que si leemos el libro de Daniel como referencia nos dice que es el arcángel que protege a la nación de Israel. Y durante este encontrón, este conflicto, Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel, quien ha estado defendiendo el pueblo de Dios por miles de años. Y note ahí en su Biblia Daniel 10, capítulo 10, lo puede leer más tarde como referencia. Pero vemos que a este arcángel llamado Miguel se le va a dar la autoridad de vencer a los ejércitos de Satanás en el cielo y de lanzarlos o arrojarlos del cielo a la tierra. Y este evento futuro probablemente ocurrirá durante el principio de la gran tribulación. Y en nuestro propio día eso nos revela algo muy importante, hoy en día en la actualidad. Satanás tiene acceso limitado a la tierra y al cielo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Él continuamente trae cargos o acusaciones en contra de los santos, en contra de aquellos que dicen seguir a Jesús o ser discípulos de Jesús, y apuntando hacia las faltas o pecados y acusándonos delante de Dios por toda aquella cosa mala que cometamos. Pero cuando el rapto suceda o la iglesia sea arrebatada, como quiera verlo, los redimidos ahora cambian de recibir, ¿verdad? Un cuerpo inmortal y sin pecado. Hasta ese momento usted y yo estamos luchando en esta tensión de que somos santos porque el Señor lo ha declarado, pero luchamos con esta pecaminosidad, nuestra tendencia de pecar. Y lo que eso significa entonces, cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea removida de esta tierra, toda base de acusación va a ser removida porque ya no hay nada que acusar. Esos cuerpos mortales serán convertidos en inmortales. Este cuerpo dado al pecado será intercambiado por un cuerpo santo. Cuando el Señor nos llama a usted y a mí santos, no es porque en la realidad, en la actualidad seamos santos, sino el Señor lo mira como un hecho tan seguro que Él mira hacia el futuro y se atreve a declarar en Cristo: tú vas a ser un santo, tú vas a ser una santa. No por causa de tus acciones o decisiones, sino por causa que has confiado en la sangre del Cordero que ha sido derramada sobre ti.
Por lo tanto, entonces, Satanás ya no tendrá a nadie a quien acusar. Y cuando Satanás entonces sea lanzado del cielo a la tierra y la iglesia o la esposa de Cristo sea llevada al cielo, entonces escuchamos la voz de esta voz que se escuchó con esas palabras de victoria de aquellos en el cielo. Pero la escena contrastante o en contraste es que aquellos en la tierra hay de aquellos que se quedaron atrás, hay aquellos dejados atrás en la tierra. Y vemos entonces el comienzo de la tribulación y el final de Satanás, la final caída de Satanás a la tierra. Y no va a ser buenas noticias para aquellos que quedaron atrás en la tierra. Y es por eso que la voz del cielo que escuchamos en los versículos anteriores pronuncia en este ay de aquellos moradores de la tierra, porque el diablo, quien sabe que tiene poco tiempo, ha llegado a su destino final. Y eso va a inspirar al dragón y energizarlo con una gran ira como nunca jamás se haya visto. La ira de Satanás, de la tierra, es describida en los siguientes versículos que vamos a leer, del versículos 13 al 17. Mire conmigo, en el capítulo 12, versículos 13 en delante. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Pero la mujer, versículo 14, pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Cuando Satanás y sus demonios sean lanzados del cielo a la tierra, varios eventos o varios cambios resultarán significantes. Primero, él ya no va a tener acceso a tener una audiencia con Dios para acusar al pueblo de Dios. Segundo, él ya no va a tener acceso a la presencia de Dios. No solamente eso, pero también se le va a dar permiso de probar y de tentar a los santos. Ya no va a tener acceso a eso. Y tercero, los horrores de la maldad terrenal incrementarán por la ira, por la furia que conlleva. Y así como voces de júbilo, de victoria que suenan del cielo, lo contraste será en la tierra. Cuando Satanás desesperadamente atente poder infligir daño lo más que pueda, la destrucción más grande posible durante ese conteo final de su derrota final. Y de inmediatamente después de eso vemos que Satanás es lanzado a la tierra. Vemos que él va a ir en contra de la mujer, que hemos definido que la mujer es un símbolo reflejando al pueblo de Israel. Y eso ha sido interesante porque a lo largo de la historia humana, los descendientes de Israel, específicamente de la tribu de Judá, ha sido tratado, ha habido intentos de destruir su existencia de la tierra. Hemos visto que a lo largo han sido objeto especial de odio, de ridiculación, de persecución. Y Satanás ha intentado muchos intentos para destruir, ¿verdad?, este pueblo de pacto de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes. Y vemos, ¿verdad?, que Dios continúa cumpliendo su promesa, el preservar a Israel, un remanente de Israel, aún en su condición a ciegas, espiritualmente hablando. ¿Por qué me refiero a eso?
Porque Israel aún rechaza a Jesús como su Mesías. ¿Sabía usted eso? La mayoría de los judíos étnicos no reconocen a Jesús como su Mesías. Aún están esperando a su Mesías que vendrá. Aquel que vino en un pollino, entrando a la ciudad de Jerusalén, no puede ser el Mesías que ellos tenían como expectativa. Y durante la gran tribulación o la tribulación, Dios va a continuar la preservación de un remanente justo de Israel del peligro. Y vemos, ¿verdad?, representado en el símbolo de la mujer y cómo va a tener protección supernatural de ataques militares de Satanás. Se le dice ahí que simplemente se le va a dar alas para huir al desierto y esconderse. Y la imagen, ¿verdad?, que vemos ahí de ahogar viene de Daniel 9, el cual se hace una referencia a la invasión de Israel que sucedió en el año 70, en el cual el ejército romano entró a la ciudad de Jerusalén y destruyó a toda la ciudad y todos los habitantes de la tierra junto con el templo. Por lo tanto, en medio de esta tribulación, Satanás entonces va a incrementar su frustración en estos actos frustrados, en esos intentos frustrados de destruir a Israel por medios convencionales. Y por causa de esos intentos frustrados y fallidos, entonces cambia su estrategia. Nos dice el texto que ahora entonces se va a hacer guerra contra sus hijos. Es lo que nos dice el texto. Los santos de la tribulación. Es decir, durante el tiempo que la iglesia sea removida de esta tierra, habrá gente que se rehusará a adorar ídolos, que se arrepentirán y retornarán su corazón a Dios. Muchos por causa del ministerio de los 144,000 judíos señalados y protegidos y el testimonio de los 2 testigos que ya hemos visto. Aquel quien mantiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, nos dice el versículo 17, vencerán, pero a costa de su sangre. Eso nos da una aplicación hoy en día. Y déjeme hacer una pausa en donde estamos aquí. Por ese pastor, ¿cómo eso es algo futuro o sucedió en el pasado, parte de ello, parte en el futuro? Pero ¿qué de mí a hoy en día? Mire, para nosotros nos enseña algo muy importante mientras esperamos el retorno de Cristo y el advenimiento de su reino. Esta visión vívida de Apocalipsis 12 nos recuerda a estar firmes en las promesas de Dios. Y eso nos va a ayudar en cada día que enfrentemos cualquier reto, cualquier adversidad. Y lo primero que nos enseña Apocalipsis 12 es lo siguiente: Israel puede estar ciego, Israel puede ser desobediente como nación, pero Dios nunca se va a olvidar de ellos. Quizás usted tenga un hijo, una hija, quien esté ciego, ciega espiritualmente, y es desobediente y rechaza el mensaje del evangelio de Cristo. Usted puede estar segura que Dios no se va a olvidar de ellos. Mientras haya vida, mientras haya oxígeno en sus pulmones, hay oportunidad de arrepentimiento. Y Dios no se va a olvidar. Así como Israel, quien rechazó al Mesías, el unigénito de Dios, Dios no se va a olvidar de Israel y va a retornar durante este periodo su atención a él. Nunca se va a olvidar. Su reputación como cumplidor de promesas está en juego. Mire, usted y yo como papá podemos prometerle algo a nuestros hijos o a alguien más, a nuestro patrón o a alguien, y a veces fallamos. Pero Dios no. Dios, promesa que Él hace, promesa que Él cumple. Quizás no al tiempo que queremos, quizás no como nosotros queramos, pero Él siempre recordará a su pueblo y los preservará. Él los va a proteger durante esta persecución que se levante. Y finalmente su promesa de regresarlos a su propia tierra bajo su Mesías. Y Dios los va a preservar, este remanente, así como lo ha hecho estos últimos 2000 años. El hecho de la fidelidad de Dios a un Israel infiel nos debe de dar esperanza a usted y a mí.
porque Él permanece fiel. El mismo Dios quien está detrás de las promesas de Israel es el mismo Dios que está detrás de las promesas hacia nosotros. Segundo, Apocalipsis 12 nos enseña que aunque Satanás es poderoso y es un enemigo agresivo, él no va a triunfar. Él no va a salirse con la suya. Satanás, quien nos acusa delante de Dios cada día y noche, y a la misma vez Jesucristo, nuestro abogado, incesantemente intercede por usted y por mí. Un día Dios va a resucitar a los santos y va a transformar su cuerpo corruptible en un nuevo inmortal incorruptible. Esa es la promesa del evangelio. No simplemente que me voy a morir y me voy a ir al cielo. No, sino que un día este mismo cuerpo de carne y hueso, corruptible, dado a lo malo, dado al pecado, será levantado de la tumba para nunca jamás ser sujeto a la corrupción y al poder del pecado y de Satanás. Esa es la promesa del evangelio. No simplemente de que, me voy a ir al cielo y todo va a ser color rosa. No. Usted va a ser resucitado y va a ser retornado a esta tierra y ver el efecto y el cumplimiento de la promesa de Dios. Ese es el evangelio completo de Jesucristo. Y en aquel día la boca de Satanás será callada, porque ya no va a tener ningún fundamento por qué acusarnos. Y cuando eso suceda, cuando sea lanzado del cielo, empezará el conteo final. Examíneme su propia vida esta mañana. ¿Qué pecados puede acusarle Satanás hoy en día? Y se puede decir, pastor, ¿no se supone que todos los pecados, todos los creyentes son condenados por sus pecados? Sí, ese es mi punto. Que la gracia de Dios se extiende por causa de Jesucristo, que todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados por completo por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Ninguna acusación de Satanás puede pegarse a nuestros zapatos o puede ensuciar nuestra reputación por causa de Cristo. Y es por eso que el evangelio nos motiva hoy en día a vivir vidas incorruptibles, como si eso ya fuera una realidad, de esforzarnos, de no complacernos con este mundo, ni la ideología de este mundo, ni los ataques de Satanás. La gracia y la misericordia de Dios en aquel día completamente nos limpiarán de nuestras transgresiones. Tercero, Apocalipsis 12 nos enseña que podemos ser objetos atacados hoy en día, pero no debemos temer. Es decir, aunque usted y yo seamos atacados por el enemigo de Dios, no tema. Los eventos de Apocalipsis 12, aunque están aún por cumplirse y ocurrir, Satanás opera bajo la mano restringidora de Dios. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él tiene la capacidad de protegernos de cualquier ataque que Satanás desate en contra de nosotros. Y por lo tanto, usted puede tener confianza de no temer. Esos pasajes, verdad, de la Escritura nos ayudan a mantenernos firmes como cuerpos, como miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso más vale entender que saber. Porque si usted entiende, abraza las verdades que el texto nos enseña esta mañana, porque ese entendimiento previene tener que lamentar. Eso nos lleva al segundo punto en el capítulo 13, exponiendo a la primera bestia. Mire conmigo ahí el versículo 1 del capítulo 10. Vamos a ver esta nueva furia de Satanás ahora que ya no puede atacar a la mujer y se va entonces en contra de sus hijos. Va a hacer guerra con los santos de la segunda parte de la tribulación. Y vamos a ver estas tácticas que utilizará Satanás en Apocalipsis 13. Versículos 1 al 10 nos describe el levantamiento rápido de este dictador político y militar, llamado o conocido como el anticristo. Este va a ser el ataque más siniestro y más destructivo en contra de la humanidad
después del ataque que sucedió en el jardín del Edén contra Adán y Eva. Y así como las dos venidas del Señor de Cristo no fueron claramente entendidas por las profecías del Antiguo Testamento, creyentes en la primera era no entendían claramente sobre quién este villano de los últimos tiempos sería. Y Juan entonces nos revela dos caras, dos individuos, dos bestias que Juan nos describe en el capítulo 13. Mire conmigo el versículo 1. La primera bestia es expuesta. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia y dijeron: ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban: ¿quién puede luchar contra ella? Mientras Israel huye al desierto durante esta protección de 3 años y medio, el dragón o Satanás estará parado a la orilla del mar y va a convocar a la más grande personificación de engaño en toda la historia. Juan ve a esta bestia salir del mar y vemos una mezcla, un cruzamiento de monstruos, en los cuales están dispuestos a destruir todo lo que está en su camino. Ya hemos establecido, ¿verdad?, que el libro Apocalipsis está lleno de visiones simbólicas que nos apuntan a realidades literales que van a suceder en el futuro. Entonces se puede preguntar, ¿cuáles? Ya vimos una serie de 7 cabezas en el dragón. Ahora en esta primera bestia también con 7 cabezas, 10 cuernos. ¿Qué representan esto? Mire, para ello tenemos que regresar a Daniel. Y Daniel nos da una explicación también de 7 bestias con 10 cuernos. Y eso nos da unas claves sobre este futuro bestia o anticristo. Primero vemos, ¿verdad?, los símbolos exóticos y aún extraños que describen a esta bestia, que no solo simplemente son para causar pánico o terror, pero ilustran el personaje, el carácter de este individuo, de este anticristo. La visión de la bestia vemos, ¿verdad?, imágenes específicas de Daniel 2 y Daniel 7. Así que puede escribirlo ahí en su Biblia, Daniel 2, Daniel 7 para hacer referencia. Y Daniel comunica esta realidad de este dictador de los últimos tiempos. Esos 4 símbolos que vemos aquí representados en estos imperios, Daniel nos dice que siempre se han opuesto a la nación de Israel en el mundo antiguo. Ha sido Babilonia, el imperio medio persa, Grecia y Roma. Y si añadimos el número de las cabezas y de los cuernos de las 4 bestias en Daniel 7, nos da un total también de 7 cabezas y 10 cuernos de la bestia en Apocalipsis 13. Todo lo que estoy diciendo esto merece atención para poder correlacionar lo que está aquí en el texto. Uno de los profesores del seminario de Dallas, ya fallecido, Juan Walbert, explica este simbolismo de la bestia de esta manera. Dice en Apocalipsis 13 al 2, la bestia que es vista en un simbolismo de 3 imperios precedentes: Grecia, un leopardo; Medio Persa, un oso; Babilonia, un león. Este simbolismo sugiere que el anticristo de la futura tribulación va a ser una personificación de todos estos imperios mundiales que se pusieron a Dios y a su gente o a su pueblo a través de la historia. Él directamente será empoderado por Satanás mismo, actuando como el dictador final y el líder y madre de todos los imperios malévolos de la historia humana. El significado de la cabeza, ¿verdad?, que vemos ahora aquí, que esta bestia va a recibir una herida fatal en una de sus 7 cabezas, ha sido debatida por años, cientos de años.
Algunos se refieren que esta herida se refiere metafóricamente al reino de la bestia, que va a sufrir una muerte política y sobrevivir. La frase griega traducida aquí es como si este individuo hubiese sido sacrificado, degollado o inmolado. Interesantemente, esta frase en el griego, en el libro, solamente es usada de regreso en el capítulo 5, en el versículo 6, donde describe la degollación o la inmolación del Cordero de Dios, es decir, hacia Cristo, cuya muerte fue real y resultó literalmente en una resurrección literal, ¿verdad? Como atestigua la historia y la escritura más de 2000 años atrás. Lo que esto sugiere es que el anticristo futuro va a intentar imitar la muerte de Cristo. Por eso se llama anticristo, alguien que quiere suplantar a Cristo y oponerse a Cristo. Y esta resurrección milagrosa a través de esta herida decepcionante y esta resucitación suena como Satanás, el ángel aquel en quien se viste como ángel de luz, y proveerá al mundo con un copión de Cristo, para poder centrarse en los ideales de este hombre que va a surgir, esta bestia, para engañar al mundo. Por eso no es sorprendente que el mundo va a enamorarse y engentarse con este líder o esta bestia quien va a surgir. Somos dichos aquí, lo que acabamos de leer, que todo el mundo adorará al dragón y a esta bestia y dirá: ¿quién es como la bestia? ¿Quién tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra la bestia? Seguimos en el versículo 5, mire conmigo. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Nuevamente, si saca su calculadora, 42 meses son 3 años y medio. Vuelve a surgir esta misma imagen. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu y lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que le pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mira la frase clave: entienda. ¿Sabe? Ahora entienda. Escuche, ahora entienda. Versículo 10: todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. El anticristo atrapará la atención de un mundo incrédulo a través de milagros de decepción satánicos. Esto va a resultar en un imperio o un reinado totalitario que es describido aquí, podemos describirlo como el infierno en la tierra, literalmente. Por 42 meses el anticristo, se nos dice aquí el texto, que blasfemará. Blasfemar es hablar en contra de Dios, actuar en contra del carácter de Dios y el cielo y todo lo que está en el cielo. Y vemos entonces que la atención no es aquellos santos que están seguros en el cielo. La atención es aquellos que están en la tierra. Y va entonces esta bestia a dirigir su ira en contra de estos santos no protegidos en la tierra. Como en la primera mitad de esos 7 años, en la cual vimos la semana antepasadas que siervos especiales, esos 2 testigos, van a gozar de protección de Dios. Y después de la mitad de los 42 meses, entonces serán también aniquilados
por testimonio de Dios. Vemos entonces cuando esto sucede, lo más probable esto también se refiere para con el resto de aquellos creyentes que creyeron al testimonio de los 144,000 y de los 2 testigos. Cualquiera que sea, ¿verdad? Vemos aquí que en los últimos 42 meses, nos dice el texto bíblico, de la tribulación, van a ser caracterizados por victoria. Victoria del lado del imperio, de la bestia, sobre los santos. Y podemos regresar, ¿verdad?, a ver lo que eso sucede. Y realmente no hay palabras que pueden describir estas escenas horrendas. Todos aquellos que no son encontrados en el libro del Cordero no van a ver. Van a estar ciegos espiritualmente para ver a través de estas política esperanzada, y ver al anticristo por el monstruo que será, por la bestia que será. Y vemos entonces que en la segunda parte del texto que ya leímos, ¿verdad?, que las consecuencias para aquellos que se opongan a esta bestia será terrible. Les va a costar su vida, su sangre. Va a haber terribles consecuencias. Aquellos quienes rehúsen a adorar a la bestia van a sufrir severamente. Y el resto del texto, del versículos 9 al 10, nos da una advertencia solemne y nos dice: aquel que tiene oídos, que escuche y entienda. Y continúa diciendo el texto, ¿verdad? Porque claramente la persecución requerirá de un nivel alto de estamina espiritual como nunca jamás en la historia. Mire, hoy en día Jesús nos llama a lo mismo: a seguirlo a Él, desechar nuestra vida y seguirlo a Él y sufrir por su nombre. La mayoría de nosotros, al menos en el contexto del oeste, nunca vamos a sufrir persecución física. Pudiese ser, pero la mayoría de nosotros no. Pero Jesús nos llama a lo mismo: de negar nuestra propia vida, nuestro propio placer, por seguir a Cristo. Para aquellos santos de la tribulación, Dios les va a pedir lo mismo. ¿Quieres seguir a Cristo? Está dispuesto a negar tu propia vida. La diferencia va a ser para aquellos individuos en la tribulación es que a ellos literalmente les va a costar su vida. ¿Quieres seguir a Jesús? Te va a costar tu vida. Vas a sufrir. Y eso es importante porque nuevamente nosotros todavía no estamos en ese punto. El juicio de Dios no ha venido y más vale entender que saber, porque el entendimiento va a prevenir que usted y yo tengamos que lamentar si es que el juicio de Dios viene antes de que usted muera o yo muera. Y eso nos lleva entonces a la última parte para terminar el tercer punto, exponiendo a la segunda bestia. Ya vimos la primera bestia, pero el resto del versículos 11 al 18 nos refleja esta segunda bestia que junto con el anticristo, la bestia que sale del mar, ahora Juan es testigo de una segunda figura quien va a servir como la mano derecha de este anticristo. Y Apocalipsis 11 al 18 del capítulo 13 nos revela esta personificación de decepción de esta segunda bestia, también conocida como los teólogos como el falso profeta. Y si lo comparamos la primera bestia con la segunda, vamos a entender que no son la misma bestia, que no son la misma persona o personaje. Y inmediatamente vamos a reconocer estas diferencias. Mire conmigo el versículo 11 en delante. Luego, o después, vi a otra bestia, esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los 2 de un cordero, pero hablaba con la voz del dragón. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Note cómo el dragón
y la bestia que sale del mar y ahora la bestia que sale de la tierra van a trabajar juntos en un plan para engañar, convencer y conquistar. Muchos se han atrevido a llamar esto como la impía Trinidad, donde refleja a Satanás, al anticristo y al falso profeta juntos para hacer una imitación barata y falsa de la Trinidad, la Santa Trinidad del cristianismo bíblico. Vemos esta distorsión de Satanás, ¿verdad? En último intento de blasfemar a Dios y retorcer la verdad de la palabra de Dios y engañar a la gente a adorar a tal bestia y a la imagen de esa bestia. En medio de todo este caos mundial causado por desastres naturales, como ya hemos visto, levantas políticas, muerte o mortandad esparcida, el falso profeta va a dar un credo convencedor. Su falsa religión ofrecerá esperanza falsa para un mundo hambriento espiritualmente. Y en medio de este mensaje persuasivo, nos dice el texto que la mayoría de la gente va a creer, y este falso profeta dirigirá a la tierra a crear esta imagen de este anticristo que vuelve de la vida. Vemos aquí, ¿verdad? No nos dice el texto que si va a ser una estatua gigante o si va a ser una producción de esta imagen a lo largo del mundo. No nos dice el texto, no sabemos. Simplemente nuestra tendencia debe ser de tomar esto literal, en el cual va a haber una imagen de tal personaje como un ídolo, una estatua que representará visualmente y tangiblemente a este individuo anticristo. Y Satanás, probablemente por lo que indica el texto, y sus demonios van a poseer a estos ídolos como objetos de adoración mundial. No sería la primera vez que los demonios se conectan con imágenes o ídolos físicos, a ídolos que no tienen vida, como objetos de adoración. Pero note conmigo el versículo 16 y 18, hacia el 18. Además exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Así que se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, otra vez surge esa palabra, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Esos últimos versículos de Apocalipsis 13 describen la economía demoníaca de este falso profeta. Esta marca que va a ser puesta ya sea en la frente o en la mano derecha va a permitir a los adoradores de la bestia comprar y vender las necesidades de la vida. ¿Qué sucede con aquellos quienes se rehúsan a adorar a la bestia y que no toman la marca? Déjeme hacer esto claro. No adoración, no marca. No marca, no poder comprar ni vender. No comprar ni vender, no víveres, no comida, no ropa, no medicina, no refugio, no vida. El comercio de la tribulación se verá atado a esta marca que va a identificar a estos individuos adoradores de la bestia. Juan nos informa de ese número que de alguna manera está relacionada con el nombre del anticristo. No nos da más detalles y hemos a lo largo de la historia tratado de identificar, pero es un misterio, no sabemos por seguro. Lo que sí sabemos es que el comercio del futuro va a estar centrado en esta marca, y aquellos que rehusan tomar la marca es porque demuestran fe en Jesús, el Cristo. Ningún otro tiempo en la historia va a ser la identidad de un verdadero cristiano cierta. Usted y yo podemos engañarnos, pero en aquel día verdaderos cristianos les va a costar su propia vida. En aquel día las preguntas alrededor de la identidad de esta bestia, la naturaleza de la marca, va a ser más clara para aquellos que poseen la divinidad, la sabiduría divina y discernimiento. Hasta entonces nosotros debemos de seguir luchando con las varias medidas de decepción espiritual
en nuestra época actual. Cada uno de nosotros debe de equiparse para la guerra espiritual con conocimiento confiable, con discernimiento afilado y con sabiduría dada de Dios. Y eso nos lleva a la conclusión. Nuevamente, pastor, estos son eventos del futuro. ¿Cómo me afecta a mí hoy en día? ¿Cómo me afecta a mí y a mi familia hoy en día? Como aquel entonces, a los cristianos se les va a llamar a que luchen contra estas bestias. A usted y yo, nuestro llamado de hoy en día también es de luchar en contra de las bestias de hoy en día. Al principio leímos ese pasaje de 2 Tesalonicenses que nos dice que el espíritu del anticristo ya está aquí. No ha sido revelado el tal individuo que va a poseer ese espíritu. Pero hoy en día, a usted y a mí, como seguidores de Jesucristo, se nos llama a luchar en contra de las bestias de hoy en día. Aquel reinado monstruoso del anticristo y el falso profeta durará durante la gran tribulación. Pero mire, no ha cambiado las estrategias de Satanás. Entonces, déjeme doy 3 cosas, lo cual puede equiparlo a usted hoy en día para luchar con las bestias de hoy en día, con los anticristos de hoy en día, con los falsos profetas de hoy en día. Primero, Apocalipsis 13 nos enseña que los milagros satánicos muchas veces son impresionantes, pero siempre son deceptores. La gente y eventos no siempre son lo que parecen. Debemos siempre estar alerta y aplicar discernimiento, y que el evangelio de salvación, por gracia solamente, por la fe solamente, en Cristo solamente, debe ser el centro de nuestras vidas. Segundo, Apocalipsis 13 nos enseña que cualquier cosa o cualquier persona que no sea Dios, que sea adorada, Satanás está contento. Mire, a Satanás no le importa si usted adora a un falso Cristo o a un falso profeta, a sus posesiones, su dinero, su trabajo, su familia o a usted mismo. A él no le importa. Lo que le importa es que usted adore cualquier cosa que no sea Dios. Y cualquier cosa que atrape su atención o su afecto, alejándolo del trino Dios, él está contento. Porque su misión es cumplida. Lo ha engañado a usted, me ha engañado a mí cuando yo hago eso. Tercero, Apocalipsis 13 nos enseña que aun cuando el poder de Satanás está en su apogeo, en lo más alto, aún el poder de Dios es más grande aún. Dios muchas veces nos permite que usted y yo tengamos aguijones o espinas motivadas por el poder satánico que permanezcan en nuestras vidas como recordatorio del poder de Dios, como lo fue para el apóstol Pablo. Esas pueden ser tentaciones, pueden ser calamidades, pueden ser luchas, incluso puede ser hasta dolor crónico de enfermedad. Y estos pueden ser ataques satánicos o pueden ser simplemente efectos de vivir en un mundo caído. Pero nuestra respuesta debe ser igual, independientemente si es un ataque del enemigo o si es simplemente producto de un mundo caído. La cual debe ser la siguiente: que usted y yo debemos de confiar en Dios aún en medio de la adversidad. Llegará un punto en que estas 2 bestias de Apocalipsis 13 vendrán. Pero hasta entonces, usted y yo somos llamados a luchar con los precursores del anticristo y del falso profeta hoy en día. Más vale entender que saber, ya que el entendimiento previene tener que lamentar. Si usted tiene un oído y ha escuchado la palabra de Dios, responda a lo que el Espíritu dice. El libro de Apocalipsis no fue escrito para confundir o asustar o entretener. Fue escrito a los creyentes para leer, entender y aplicar la historia anticipada de cómo Jesucristo, a través del juicio, se convierte en rey. Para aquellos que no han puesto su esperanza en Cristo, mire, Apocalipsis ciertamente le va a resultar en confusión y susto. Pero las buenas noticias para ustedes es que aún hay tiempo para responder correctamente en contra de los rivales del Señor soberano. Más vale entender que saber, ya que el entendimiento previene tener que lamentar. Termino con esto, la aplicación. Esta mañana, mientras el equipo de oración pasa ese canto de respuesta, le invito a que usted responda al mensaje de Dios esta mañana. Escuche y responda correctamente al mensaje del Señor soberano esta mañana. Si usted está muerto espiritualmente,
nunca ha puesto su confianza en Jesús, responde al llamado del Señor soberano a ser transformado de un rival de Cristo a ser redimido por Cristo al arrepentirse y confiar en Cristo. Si usted está vivo espiritualmente, entienda el llamado del Señor soberano de mantenerse firme en las promesas de Dios. Si usted también está vivo espiritualmente, entienda que Satanás y sus tenientes no son omnipotentes, pero tampoco son impotentes. Están activos. Póngase buzo en su vida. Aprenda a luchar con las bestias de su época, quienes son rivales del Señor soberano. Oremos. Padre Celestial, gracias por su Hijo Jesús. Gracias por la esperanza revelada que usted nos ha dado a través de Él. Le pedimos que usted nos ayude a poder enfrentarnos con los rivales actuales que están en nuestra vida y que siempre podamos confiar en sus promesas. Le pedimos esto en el nombre de Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo.